Alegría, sabor y sentimiento, que es lo que tiene Johanna, que me gusta su cuento. Alegría, sabor y sentimiento, que es lo que tiene Johanna, que me gusta su cuento. Alegría, sabor y sentimiento, que es lo que tiene Johanna, que me gusta su cuento. Alegría, sabor y sentimiento, que es lo que tiene Johanna, que me gusta su cuento. Que es lo que tiene Johanna, que me gusta su cuento. Que es lo que tiene Johanna, que me gusta su cuento. Buenos días, mi gente bella. Hoy les tengo una historia muy bonita. Es la historia de Helen Keller. Helen Keller es la señora que, a pesar de haber tenido una vida tremenda, pues tan solo con casi 2 años perdió la vista, perdió el oído y perdió el habla. Sabía que podía dejar un mensaje al mundo, sabía que podía ayudar a muchas personas y lo logró. Para ustedes hoy el cuento de Helen Keller. Nada, en práctica, en el 1880 nace una niña en una familia de emigrados de Suiza, en Alabama. Esta familia, su papá había estado separado y tenía 2 hijos. Su mamá, 20 años menor que el padre, no tenía hijos. Cuando se unen, nace la niña, una niña muy bonita, muy saludable, muy feliz. Vivían en una zona de campo, su ciudad tenía solo 2000 habitantes, eran muy pocos, y eran muy unidos todos, se conocían todos, ¿no? En práctica, a los 2 años de la niña se enferma. En aquellos años no era que había curas, imagínense. Bueno, ella se enferma y todo se pone siempre peor hasta que la niña pierde el habla, la vista y el oído, quedándose así. Y con la inexperiencia que tenían las personas en aquellos años, la niña era como un animal por casa. Quiere decir de que ella se llenó de tristeza. Para la época los llamaban a personas así animales, trastornados. Eran personas anuladas de la sociedad, ¿no? Los padres, queriendo mucho a su hija y eran inteligentes, sabían que podían ayudarla. El hermano de su papá un día le dice al padre: esta niña no está bien, métela a un instituto porque tiene problemas. Piensan como veían a la niña. La niña, muy triste a ver que la sociedad y que las personas eran distintas a ella, empezó a ser una niña con una rabia adentro, gritaba, se tiraba los pelos, daba puños en las paredes. El padre, a un cierto punto, ve a la niña así. Con los años tienen una hermanita, los padres tienen una niñita, y ella se vio como que distinta a su hermana y empezó a nutrir por ella celos y llegó hasta el punto de coger su cuna y hacerla revocar. Ya los padres en esta ocasión deciden de buscarle una maestra y de ayudar a la niña, no de internarla, de tenerla con ella. Así llega a su vida una mujer maravillosa que a los 7 años de ella le cambia la vida. Esta mujer se llama Anne Sullivan. Anne Sullivan era una maestra ya de una escuela de sordomudos, muy querida, una persona con un temperamento fuerte y una pasión por ayudarlos. Tenía una pasión porque ella había sido ciega de joven, pero con unas operaciones había recuperado la vista y quiso dedicarse a esto porque sabía lo que se sentía. Bueno, los padres la contratan y ella va a vivir con Helen. Vivió
muchísimos años, casi la mitad de la vida de Helen con ella. Helen cuenta en uno de los libros que hizo ya de adolescente de que esta señora le cambió la vida, que a los 7 años ella aprendió a vivir. Bueno, nada, estando juntos con esta señora en casa, le empiezas a hacer sentir el tacto de objetos. Ya ella eso lo había probado, pero sin sentir lo que estaba sintiendo porque no tenía las explicaciones de una maestra. Bueno, el primer objeto que le da esta maestra es una muñeca y por lo que se cuenta dicen que se le hizo tocar muy delicadamente y hablándole y que con los dedos pudiera tocar cada parte del cuerpo, ¿no? Como para ir aprendiendo las manos, los dedos, las uñas. Así, poco a poco, ella fue entrando en sintonía con los objetos y tratando de ir entrando en la cabeza qué cosa quería decir cada parte de un objeto. Era muy curiosa. Dicen que era una niña que amaba la primavera, que en primavera sonreía y era muy feliz. Tenían un patio en la casa y en este patio era el lugar que ella se sentía mejor. Tenían una fuente de agua, una fontana, y en esta fuente se sentía el rumor del agua, ¿no? Y ella le pregunta a la maestra que ella lo que quisiera es decir que quiere tomar agua con gestos. Había ella aprendido, ella sola, antes que llegara esta maestra, solita había aprendido 60 señas para decir cosas, ¿no? Bueno, le hace las señas a la maestra y le dice que ella quisiera tomar agua y decirlo que cómo se dice, ¿no? Bueno, la maestra le mete las manos debajo del agua y poco a poco, lentamente le hace sentir el agua, le hace sentir la emoción, ¿no? Bueno, la niña dice agua y así empieza a hablar. Esta maestra fue muy dedicada a ella. Mi gente, con los años la niña habló. Con los años la niña habló y empezó a, imagínense, la ciudad era muy chiquita. La voz empezó a rodar de que había una niña con un handicap y que estaba aprendiendo a hablar, que estaba ya escuchando, que empezaba a querer escribir. Entonces, ¿qué hacen? Las universidades, y gracias a esta señora, que era ya maestra, la llevan a una universidad. En esta universidad preparan una máquina de escribir para los sordomudos. Y en esta máquina ella escribe su primer libro. En este primer libro escribe un libro y en este libro le dedica a su maestra unas letras en las cuales dice: el 3 de marzo de 1887 me cambió la vida. Y empezó a hacer conferencias, la llamaban donde quiera. Su vida le cambió por completo, completamente. Sabía escribir, escuchaba, hablaba. Los Estados Unidos le dieron premios, pero ella quería más. Ella quería que la ayudaran a crear un instituto, a crear una fundación para los sordomudos. Hizo una conferencia hermosa en la que habló para muchas personas y la aceptaron. Dijo palabras muy bonitas y le aceptaron, la ayudaron, y hoy por hoy los sordomudos a ella le deben mucho, porque ella fue la primera mujer sordomuda que pudo, que llegó, que pidió ayuda. La historia es maravillosa. Ella escribió muchos libros, muchísimos. Yo leí un libro de ella, lo leí por internet, se llama Historias de mi vida, es el primer libro de ella y la verdad que es emocionante. El sentimiento que prueba una persona que no ve, las ganas que tiene de comerse el mundo. En este libro se ve reflejada las ganas que tenía. Hay otros que se llaman La oscuridad y
Y son los sentimientos de ella, de la vida que tuvo que hacer cuando no veía. Y el tratamiento que le daban a las personas en esos años eran completamente anulados de la sociedad. Esa gente eran anormales para ellos. Bueno, con los años se enamora. Y era ya muy famosa, las reconocían, tenía amigos ella fue amiga de Charlie Chaplin, ella frecuentó también personas, se escribía con americanos buenísimos. Se enamora, un chico muy bueno, de una familia muy buena, una persona en el ambiente de la literatura. Le escribe, se catean y le pide matrimonio. Los padres no están de acuerdo, pues ella, siendo ya un personaje, tenía miedo de que se acercaran a ellas con otros fines para su carrera, ¿no? Bueno, el chico desapareció de su vida y ella pienso que sufrió mucho esto. El dolor más grande de su vida que ella cuenta es la muerte de su maestra. Sufrió de depresión por unos años debido a esto, pero sabía que su objetivo tenía que continuar y tenía que escribir, tenía que trabajar para poder lograr dejar al mundo algo. Ella muere en el sueño, ya con 80 pasa de años, casi 88 si no me equivoco, y días antes dejó unas palabras muy bonitas. En práctica dijo: yo sé que mi objetivo fue venir al mundo para dejar un mensaje. Hoy no lo sé, pero un día lo voy a saber. Esta historia de verdad me emociona. Me emociona porque las personas que tienen ganas de hacer del bien a veces no ven el resultado, pero saben que un día puede llegar algo bonito. Por eso yo les recomiendo a todos, hagan del bien. Y si somos cubanos, hablemos bien, que allá afuera nos están mirando. Últimamente veo en las redes sociales cubanas que no hablan muy bien. A mí no me da gracia. Y me da pena que el mundo vea a mis cubanos hablando de esa manera. Los quiero mucho, buen día.